A esta hora se realiza en el Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político en contra de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos su presidente José Carlos Tuárez. ¿Qué representa el quinto poder en el país y cuál es la polémica a su alrededor? Nuestro compañero José Luis Cañizares nos trae a continuación un reportaje sobre este tema. A través de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008, se estableció la función de transparencia y control social, de la que formaría parte el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, conocido como el Quinto Poder. Entre sus competencias estaba la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción y la selección y designación de autoridades. Este consejo estaba integrado por 7 vocales principales seleccionados entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos a través de un concurso público. Sin embargo, después de la década del correísmo y luego de los escándalos de corrupción que salpicaron a varias autoridades designadas por el CPCCS, la consulta popular del 4 de febrero del 2018, propuesta por el presidente Lenín Moreno, aprobó con el 63% terminar su periodo constitucional y que el consejo que asumiera transitoriamente sus funciones tuviera la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades designadas y anticipar la terminación de sus periodos. El transitorio, presidido por el fallecido doctor Julio César Trujillo, destituyó y reasignó autoridades como la Corte Constitucional, el Contralor y la Fiscal General. Esto hasta que el Ecuador se acercó a las urnas el pasado 24 de marzo para elegir por primera vez a los miembros del CPCCS definitivo. Pero el nuevo consejo vino acompañado de polémica y rechazo político. De hecho, su posesión se retrasó por casi un mes a causa de varios recursos de apelación que se presentaron en su contra. Con José Carlos Tuárez como presidente del organismo, se marcó un nuevo capítulo de controversias, pues varios representantes políticos y civiles denunciaron supuestas irregularidades a la candidatura del vocal. Esto motivó un primer pedido de juicio político en su contra, por supuestamente no contar con la probidad necesaria para cumplir su cargo. Además, 2 nuevos pedidos de juicio político se harían eco cuando la mayoría del Consejo, conformada por Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria de Cintoño y Tuárez, aprobaría la conformación de una comisión que revisaría los procesos de designación de la Corte Constitucional, acción que no formaba parte de sus funciones constitucionales. La Comisión de Fiscalización unificó los juicios y dio luz verde al proceso que continúa dentro del Legislativo. Más allá de esto, el futuro del CPCCS es cada vez más incierto, pues actores civiles y políticos promueven su eliminación al considerarlo un invento chavista del socialismo del siglo XXI para controlar las instituciones del Estado. La propuesta que ahora busca una reforma constitucional es que la designación de autoridades vuelva al legislativo y la participación ciudadana a la sociedad civil. José Luis Cañizares, Notimundo. Es una reseña que ha elaborado nuestro compañero José Luis Cañizares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los cuales 4 miembros, incluido el presidente y la vicepresidenta, están sometidos ahora mismo a juicio político en la Asamblea Nacional. Se han cumplido ya 8 horas de este juicio. Es normal que se haya extendido tanto, pues se trata de un juicio político en contra de 4 personas con 2 legisladores interpelantes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece tiempos para que cada una de estas partes puedan argumentar. Ahora nos acompaña en nuestros estudios y le damos la bienvenida al señor Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, destituido por el Consejo Transitorio. Señor Jarrín, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, buenas noches, María del Carmen, un saludo a toda la ciudadanía. Primero agradecerles por la oportunidad, por el espacio que se brinda. Creo que es necesario tener diversas voces, diferentes criterios y diferentes opiniones, y eso lo reconozco. Y felicitarles, está muy lindo el estudio, no conocí estos estudios, están muy lindos. Felicitaciones a FM Mundo. Muchas gracias, están a sus órdenes y a las órdenes de todos los que hacen opinión pública, por supuesto. Cuéntenos, ¿cuál es su criterio respecto de este juicio político, señor Jarrín? Mira, hay un elemento que es fundamental, que creo yo se debe respetar en todo momento, que es la Constitución del Estado ecuatoriano. En la Constitución y en el artículo que se han basado, que es el artículo 131, que establece el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana,
determina que la única causal es el incumplimiento de funciones. Esa es la única causal por las que podrían enjuiciar. Como primer elemento, pero yo creo que debemos ir a la génesis de lo que estamos en este momento, y la génesis, que con precisión lo dijeron en el reportaje, hablamos de la consulta popular de febrero del 2018, y esa consulta generó un problema tan grande porque no tuvo dictamen de constitucionalidad. Entonces yo casi podría asegurar, en un documento que nadie lo pudimos conocer porque se saltaron todas las formas, yo casi estaría seguro que en el documento, en el informe que emitió, o en la ponencia que emitió la jueza Tatiana Ordeñana, que era la ponente, estoy casi seguro que por el concepto de la Constitución también cambiaba el artículo 131, diciendo que al ser autoridades de elección popular, quien les entrega el mandato es el pueblo y quien debe retirarles el mandato es el pueblo, ¿no? Estoy casi seguro que también en esa ponencia, si hubiera habido dictamen de constitucionalidad, lo que deberían ser sujetos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es a revocatoria del mandato, y más no a un juicio político. Pero estamos hablando, solo para concluir, estamos hablando que a menos de 60 días de que están posesionados, se los destituye por incumplimiento de funciones, cuando la más votada de las 4 personas que están siendo enjuiciadas, ¿sí?, tuvo cerca de 2,5 millones de votos. O sea, el proceso y el retirarle los derechos políticos no es solamente a ellos, es a los millones de ecuatorianos que votaron por ellos. Algunas puntualizaciones, señor Jarrín, todavía no les destituyen, están en proceso y habrá que ver los votos. Eso está totalmente amarrado, ¿no? O sea, existe una aplanadora entre el Partido Social Cristiano, entre Creo, entre Alianza País y todos los independientes ahí ligados por cargos con el Ejecutivo, ¿no? El tema de que hayan sido elegidos por la voluntad popular no les exime del control político. Mire usted que el propio presidente y el vicepresidente de la República pueden ser sometidos a un juicio político. Totalmente de acuerdo en ese sentido. O sea, totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero el principio que otorga la Constitución al establecer la revocatoria del mandato, ¿sí?, te determina que las autoridades de elección popular, como un asambleísta, ¿sí?, debe ser revocado el mandato. ¿Por quién? Por quien, en el caso del asambleísta, claro. Por quien lo otorga. Pero estamos en un país donde la Constitución no importa. Te pongo un ejemplo, ¿no? Existe una solicitud de revocatoria del mandato al presidente de la República, y el archivo que dio el CNE, ¿sabes por qué es? Porque ellos no están de acuerdo con la Constitución y consideran que el incumplimiento del plan de gobierno no debería ser causal y que la Constitución debe cambiarse. A ese nivel de autoridad estamos sometidos ahorita. O sea, ¿cómo un asambleísta interpelante, cómo pueden llegar al nivel de debate, de decir, ¿no?, que este es el juicio final del cura sin cabeza, porque ni repartiendo bendiciones se va a salvar? Eso responde a lo que tú estás diciendo. Ya tienen los votos, se salieron todos cuando estaban ejerciendo su legítimo derecho a la defensa. Todos los que van a votar en contra se salieron, no les escucharon, regresaron después para intervenir ellos y ofender en los términos que te estoy diciendo que se ha marcado el debate legislativo el día de hoy. Señor Jarrín, este proceso de juicio político principalmente es por incumplimiento de funciones al conformar una comisión para revisar lo antes actuado por el Consejo transitorio en la designación de los integrantes de la Corte Constitucional. Con esto se fueron contra una sentencia constitucional específicamente. ¿Debería haberlo asumido, debería haber tomado acción en este caso específico la Corte Constitucional y no la Asamblea Nacional? ¿Se está cometiendo ahí un error? Mira, todos los asambleístas se han referido al dictamen de interpretación constitucional, un dictamen de interpretación que en su derecho Julio César Trujillo lo solicita a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le responde, ¿ya? Pero al parecer ninguno de los asambleístas leyó el dictamen de interpretativo de la Corte Constitucional y solamente lo utilizan como muletilla. ¿Qué dice el dictamen de interpretación constitucional de la Corte? Que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿sí?, podía no cumplir los artículos 208 y 209 de la Constitución. ¿Qué dice el 208? Determinan todas las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y claro, porque la consulta les daba una competencia extraordinaria, que era la de evaluar
y de ser necesario cesar a las autoridades que ellos consideraban en su evaluación, ¿sí?, no debían estar en funciones, ¿no es cierto? Esa era la competencia extraordinaria, entonces de eso podrían violar del artículo 208. ¿Y qué dice el artículo 209? La forma de seleccionar autoridades. ¿Qué trataron de hacer con eso? Blindarse, porque ninguno de los concursos que realizó el Consejo respetó el Consejo Transitorio, respetó el artículo 209, y solamente voy a dar un elemento: ninguno se hizo con comisiones ciudadanas de selección. Lo que el artículo 209 lo dice con claridad. Entonces, el dictamen de interpretación les dice que podían no cumplir el 208 y el 209. Y con ninguno de esos artículos se designa la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional se designa, si no me equivoco, creo que con el 434, que está totalmente fuera de eso. Entonces, ni siquiera han analizado el dictamen de interpretación de la Corte Constitucional los asambleístas y lo están utilizando como muletilla. Les invitaría a los asambleístas que lean el dictamen completo, que lean el análisis jurídico de introducción y que vean cuál es el dictamen que dan. Dicen que no podían cumplir el 208 y el 209. Eso es lo que dice. Ahora, el tema es que están sometidos a un juicio político, nos guste o no nos guste. El Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano que da paso a estos pedidos, ha calificado, ha llegado a una comisión que es la de fiscalización, ha sustanciado este proceso de juicio político, ha dado el derecho a la defensa a los consejeros, y ahora mismo ese derecho a la defensa está expuesto en el Pleno de la Asamblea. Están a punto de someter a votación ya para decidir la suerte de los consejeros. Usted decía que han pasado apenas 60 días y ya los quieren votar, pero si han incumplido funciones, puede haber pasado 1 o 2 días que se configuró la causal. Mira, ¿en qué se basan en el incumplimiento de funciones? En una resolución en la que hacen una comisión para revisar el proceso de concurso de la Corte Constitucional. No entiendo en dónde está el incumplimiento de funciones. No están diciendo que cesan a la Corte Constitucional, no están diciendo que se dan de baja el concurso, no. Están diciendo que es para revisarlo. Punto 1 de incumplimiento de funciones. Pero no pueden revisar según el dictamen de la Corte Constitucional. Eso no dice el dictamen de la Corte Constitucional. Te lo dije, el dictamen de la Corte Constitucional dice que no pueden, que el Consejo de Participación Transitorio podía no cumplir el 208 y el 209 de la Constitución. Eso es lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional. Eso es lo que, como lo interpretan. Es un elemento. Un segundo elemento, que se ha hecho una denuncia de corrupción contra el presidente del Consejo, que es Carlos Tuárez, ¿sí? Y que esa no ha sido tramitada. Eso es del incumplimiento de funciones, ¿no? No lo veo en dónde está el incumplimiento de funciones. Claro que todas las denuncias tienen que tramitarse, pero al asambleísta interpelante y a todos los asambleístas les invito a que lean el reglamento de denuncias de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues existe un reglamento y el reglamento establece tiempos para admisibilidad de las denuncias, establece tiempos para la investigación de las denuncias. Estamos hablando de 60 días. Y tiene un total para el cumplimiento de una denuncia, el reglamento, 180 días. Entonces, ¿en dónde está el incumplimiento de funciones? Esto es meramente político, y atrás de esto, ¿qué está? ¿No? ¿Quiénes son los más feroces interpelantes? Creo y el MPD, ¿no? ¿Quiénes son los que van a sustituir a ellos? Sí, candidatos de Creo y del MPD. ¿Quién es el interpelante del MPD? Porque no conozco que haya un diputado. El asambleísta Tello. El asambleísta Tello. Y el asesor de la Comisión de Participación Ciudadana que preside el asambleísta Tello es el profesor Escala, ¿no? Que es el que ha manejado todo el proceso de juicio político. Es el MPD, ¿no? O sea, que tuvo que hacer un movimiento local para poder ganar, porque el MPD siempre pierde las elecciones, ¿no? Ahora, el presidente de la Asamblea, del Consejo de Participación Ciudadana, fue convocado a una de las comisiones de la Asamblea Nacional y se negó a responder preguntas. Eso también forma parte de la causal de incumplimiento de funciones según los legisladores. Bueno, yo no soy abogado del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora él, al responder justamente esa inquietud, dijo que eso no ha sido así, que él lo que dijo es que su intervención, que les preguntó si tenían preguntas, y que como no tenían preguntas se levantó y se fue, porque además cuando él estaba hablando, como es evidente y una cultura de la asamblea nada agradable, ¿sí? Los asambleístas están o en el teléfono o se levantan y se van al baño o a tomar café o quién sabe qué. Entonces cuando él estaba hablando no había nadie,
Pues terminó su intervención, se fue. Eso fue lo que comentó. Sin el día de embargo, hoy. esos son sus argumentos, pero él tenía Eso es lo que dijo él. Yo no soy abogado de él. Yo no soy abogado de él, ¿no? Él tenía la obligación de haber respondido a la información que se le estaba solicitando y no lo hizo. Claro, pues todas todas las autoridades deben cumplir con la Asamblea Nacional en su rol de fiscalización. Nadie está exento de cumplir las obligaciones que la Constitución y la ley lo marcan, no, nadie está sobre la Constitución. Y con esto sí cayó en un incumplimiento de funciones claras. Pero eso no es la causal con la que le están procesando el día de hoy, ¿no? No es la causal del día de hoy. No es la causal del día de hoy. Entonces, lo que queda en evidencia es lo que han dicho. Existen problemas de fondo, existen problemas de forma, no existen las causales, ¿sí? Lo que existe es un acuerdo político de gobernabilidad, en donde lo que quieren es tener un consejo que les lleve a la inacción. Y lo que a mí más me preocupa de todo esto es que están discutiendo y lo que se pelean con una ferocidad tremenda es la designación de autoridades. Y ustedes en el reportaje decían las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Y qué estamos hablando de la participación ciudadana para el control social, para la rendición de cuentas, para las vedurías, para los observatorios? Eso también está ¿Qué estamos criticado? Hablando del derecho ciudadano, la revocatoria del mandato? ¿Quién va a tutelar? El Estado la participación social a través de este organismo, cuando la participación social tiene que ser absolutamente libre. Eso es el argumento de algunos legisladores y abogados, mejor dicho. Pero solo déjeme contarle a usted y a los amigos que nos escuchan, que nos siguen a diario en FM Mundo Estelar, que estamos hablando ya sobre un supuesto, porque acaba de tomar la decisión la Asamblea. Con 84 votos a favor, acaba de censurar y destituir al presidente José Tuárez y a los otros 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, realmente es lamentable y seguramente los 84 asambleístas tendrán que responder, ¿no? Todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de paciencia. Que se acuerden el caso de la Pichicorte y los jueces cesados por la Pichicorte. Ya los ganaron la demanda en la Corte Interamericana. Solo eso le costó al Estado cerca de $15 millones. Acuérdense del Tribunal de Garantías Constitucionales, que también fue cesado por acuerdos políticos. También le costó al Estado ecuatoriano cerca de $10 millones. ¿Sí? Eso tendrán que Los legisladores, según se conoce y reza en la Constitución, son irresponsables de sus dichos y sus decisiones mientras son legisladores. No, pero posterior a eso, o sea, ahorita el Estado ecuatoriano debe llevar un juicio de repetición y está llevando un juicio de repetición contra los diputados que destituyeron a los jueces de la Corte Suprema para designar la Pichicorte, pues. Ahora, el juicio de repetición, ellos tienen que asumir las consecuencias de una violación constitucional y de una violación de derechos políticos. Acordémonos del caso, o sea, casos hay muchos en América Latina. A Gustavo Petro, le destituyeron en Colombia la alcaldía de Bogotá y la Corte Interamericana dijo que le violentaron sus derechos políticos, ¿no? Claro, le restituyó a la alcaldía, es legal, ¿no? O ilegal respecto de la revisión internacional que se haga del proceso. ¿Usted considera que va a haber una sentencia favorable? Porque ya han advertido sobre que acudirán a instancias internacionales, tanto José Carlos Tuárez como Walter Gómez ya advirtieron que ellos van a acudir a las instancias internacionales para exponer su caso y que se tome pues una decisión. ¿Usted considera que esto va a tener como resultado eso? Va a tener totalmente consecuencias contra el Estado ecuatoriano. Les invito a que en el portal de la Corte Interamericana revisen la sentencia del caso Quintana Coelho contra el Ecuador y van a ver ustedes ahí, se van a sorprender, porque además la demanda es auspiciada por un juez de la Corte Constitucional hoy día, ¿ya? Que llevó el caso de ellos, ¿no? Y se van a sorprender lo que determina la Corte, ¿no? En ese caso Quintana Coelho contra el Ecuador, y el perito constitucional en ese caso en la Corte Interamericana fue Julio César Trujillo. Y lean los argumentos que presenta Julio César Trujillo ahí y se van a sorprender. Lo que está pasando hoy día es más grave y peor de lo que sucedió. Pueden preguntarle a otro juez constitucional que fue indemnizado porque fue también miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Uno de los jueces, que es ahora juez de la Corte Constitucional, fue indemnizado por el Estado ecuatoriano por
porque fue miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales y lo destituyeron. Cada caso es diferente y particular, y la Corte Interamericana o la CIDH, antes que la Corte, según se presente la demanda, lo analiza y falla y se pronuncia al respecto, de manera que hay principios generales que se toman en cuenta como jurisprudencia internacional, pero no se puede aplicar las decisiones internacionales sobre actos denunciados desde el Ecuador como algo que va a ocurrirle al país. Cada uno tiene su especificidad y habrá que ver si esto que acaba de ocurrir en la Asamblea es legal o ilegal a vista de los jueces internacionales. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la Corte Interamericana va generando jurisprudencia de tal manera que la jurisprudencia que va generando incluso es tomada en los litigios internos de cada uno de los países, ¿no? Porque es la jurisprudencia la que se va construyendo y en ese sentido tiene todas las de perder el Estado ecuatoriano. Señor Jarrín, hablemos un poco de la nueva configuración que tendría el Consejo de Participación Ciudadana cuando a esta hora ya es un hecho la censura y destitución de los 4 consejeros de participación. Creo que deben preguntarle a la ministra de Gobierno eso, ¿no? O sea, el juicio político se da porque seguramente no se quisieron someter al dominio de la ministra de Gobierno, y pues ella ya tendrá el dominio para tener una mayoría en el Consejo y convertirle en un ente inerte que no haga control social, que no impulse la revocatoria del mandato, que no impulse, o sea, ¿cómo? Imagínate. Pero cuando ustedes pudieron hacerlo, no lo hicieron, señor Jarrín, sí le recuerdo. Te recuerdo que sí se hizo, y te recuerdo que te puedo dar cifras en cuánto se incrementó la rendición de cuentas de las instituciones públicas, en calidad y en cantidad, ¿no? ¿Cuántas denuncias presentaron ustedes cuando estuvieron en el Consejo de Participación? A la Fiscalía presentamos como 250 denuncias, de la Contraloría, pero el Consejo de Participación Ciudadana encuentra indicios de responsabilidad, ¿sí? ¿Y qué te dice la Constitución y la presunción de inocencia? El Consejo de Participación Ciudadana no puede salir a hacer el show de determinar una rueda de prensa acusando a gente cuando lo que encuentra es indicios, sea de responsabilidad administrativa, de responsabilidad civil o responsabilidad penal. Entonces no puede salir a hacer el show de la rueda de prensa y decir, tal persona es delincuente, se ha robado tanto dinero. Eso tiene que determinarlo un juez, no tiene que determinarlo una autoridad que no es juez, ¿no? Porque hay el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Entonces, ese es el elemento fundamental. Entonces, creo que a la ministra de Gobierno se debería decir cuál es la agenda que les pondrán, ¿no? O sea, lo que te digo y algo que quería decir y se me regresó la idea. Solamente te voy a poner un ejemplo de lo que significa una autoridad de control. Una autoridad de control es alguien que está para proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esos son los superintendentes, el defensor público, el defensor del pueblo, y cuando tú tienes autoridades que no defienden el interés, digamos, el superintendente de bancos no defiende el interés del cuentacorrientista, sino que defiende el interés del banquero, tienes que con GEA no ha pasado nada hasta ahora, ¿no? Cuando el superintendente de bancos debió haber dado una resolución en que los bancos devuelvan toda esa plata. Tienes que más bien el superintendente de bancos sale con una propuesta y resolución para subir el interés de las tarjetas de crédito. Es otro tema, pasa, ¿no? Una crisis con el Banco Pichincha, que es tecnológica, y silencio total del superintendente de bancos, ¿no? Y salen más bien las autoridades del gobierno, las autoridades del Ejecutivo, a explicar que es un problema tecnológico y ahí muere el tema. Entonces, todos los ciudadanos vamos quedando en indefensión cuando tienes autoridades que defienden las grandes corporaciones de este país. Este es el punto de vista del señor Edwin Jarrín. Él es ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, destituido por el Consejo de Participación Transitorio. Señor Jarrín, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias nuevamente, Freddy y María del Carmen. Ahora estamos en línea directa con el legislador Fabricio Villamar, que participó en la interpelación de los 4 consejeros de Participación Ciudadana que finalmente han sido censurados y destituidos. Asambleísta Villamar, desde la cabina de FM Mundo Estelar, les saludamos María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Muy buenas noches, bienvenido. Siempre un gusto, amigos, buenas noches. Sabemos que hace poquísimos minutos acaba de tomar la decisión el Pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos a favor de
la censura y destitución. ¿Qué fue lo que más pesó en este juicio político, asambleísta Villamar? Bueno, ha sido una sesión, en primer lugar, muy larga, comenzó a las 9 de la mañana, y por otra parte ha sido una sesión no exenta de uno que otro pintoresco accidente, pero por ejemplo podría comentarles que se hizo la reconsideración de la votación del día de ayer sobre la destitución, la censura y destitución a la ex ministra de Salud, y finalmente se tuvo los votos necesarios. Por lo tanto, el día de hoy hay 5 funcionarios que han sido destituidos. Sumada a la ex ministra de Salud. Sí, señor. Uh-huh. Sobre el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se tuvo a 2 interpelantes que fueron el asambleísta Tello y yo. Presentamos la argumentación, se les dio todo el espacio de defensa, tanto a Tuárez como a los miembros del Consejo de Participación, y luego de todas las deliberaciones, hablaron 2 miembros por cada bancada, se llegó a la definición de que había que votar, y en la votación los resultados fueron los que ustedes han comentado en este momento. Por lo tanto, Tuárez y compañía han sido destituidos. ¿Qué significa la censura y destitución en términos prácticos en este momento, asambleísta Villamar? Yo tengo la sensación de que es una muestra clara de la implosión del modelo constitucionalista creado por la gente de Alianza País. Este modelo que le quitó facultades y competencias a la Asamblea para entregarlas a una camarilla del presidente, y que esta camarilla de amigos se dedique. Tenemos problemas en la comunicación, asambleísta Villamar. No sé si usted está en movimiento. Le sugerimos que se detenga un momento y podamos establecer una mejor comunicación. ¿Nos escucha? Qué lástima. Parece ser que perdimos la comunicación. Estamos dialogando con Fabricio Villamar, uno de los 2 asambleístas interpelantes en este juicio político que ha terminado hace pocos segundos con la censura y destitución de Carlos José Tuárez, o José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y otros 3 miembros de este organismo: Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. No sé si nos escucha ya el asambleísta Villamar. Vamos a hacer una pausa, amigos, y intentaremos reanudar la reacción a este juicio político que ha terminado con la censura y destitución de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.